Segundo de Samuel, capítulo 11. Bien. Y vamos a comenzar, vamos a leer desde el versículo 1 al 27. Vamos a aprender acerca de un personaje que quizás para algunos el nombre no les suena, pero estoy seguro que todos conocen, que es el Urías Eteo. Algunos deben conocerlo, otros quizás no lo recuerdan de nombre. Urías es quien era el esposo de Betsabé. Y vamos a aprender algunas características de Urías que son dignas de mencionar. Él tenía un carácter muy sólido y podemos aprender mucho de él. Acompáñenme, como les había dicho, a segundo de Samuel, capítulo 11, y vamos a comenzar en el versículo 1. ¿Están todos en sus Biblias? ¿Sí? Bien. Versículo 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Pequeña mención interesante, que es el tiempo en donde los reyes salen a la guerra y David se quedó. No sé por qué habrá sido eso, pero probablemente no tenía que haber estado ahí. Versículo 2 dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y consiguió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de ese camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa, y comer y beber, y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí, aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, lo cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos ejércitos de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David sobre todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiados a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién no hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Tú aliéntale.
Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió a David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer y dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Es una historia larga, pasan hartas cosas. Entonces, si nosotros la vamos estudiando, en el versículo 1 nos damos cuenta ya de que David probablemente no tenía que haber estado en su casa. Dice que es el año en que dice salen los reyes a la guerra, y David, siendo rey, no estaba en la guerra. David, alguien experimentado en la guerra. O sea, no es que uno esté enviando, por ejemplo, pensemos, nuestro presidente sin meter opiniones ni nada, no sabe de guerra. Es una persona que tiene estudios y se enfoca en otras áreas, pero no sabe de guerra. No tendría sentido enviarlo a la guerra. Pero David tenía muchos conocimientos de combate, él fue un gran estratega, fue un líder de grupos de combate por harto tiempo. Entonces, no tiene mucho sentido que se haya quedado, sobre todo cuando los reyes estaban saliendo de la guerra. En el versículo 2 nos damos cuenta de que estaba procrastinando, como se suele decir, no estaba haciendo nada útil. No tenía nada que hacer y se empezó a pasear, ocioso, sin nada que hacer. Y ahí es cuando miró. Triste es eso. Nosotros cuando estábamos en el operativo, una de las preguntas que se hacía, porque el método de evangelismo con una encuesta consistía en preguntar a la persona si se consideraba una buena persona. Y el 99% de las personas decía sí, me considero una buena persona. Entonces uno le preguntaba si conocía los 10 mandamientos, si creía que los había guardado, y también ahí era un poco menos, pero también un gran porcentaje que decía sí, he guardado los 10 mandamientos. Pero de cuando nosotros le mostrábamos algunos de los 10 mandamientos, 3 normalmente, la gente se daba cuenta que si no eran tan buenas personas. Les preguntábamos si habían mentido, decían sí, he mentido. Han robado, y a veces decían no. Y nosotros le decíamos, independiente del valor de lo que robaste. Y ahí decían, entonces sí ha robado. Porque robar puede ser incluso irse antes del trabajo y robar horas de trabajo que tu jefe te está pagando, cosas por el estilo. Y también llegábamos a la vista, al adulterio. Y si les decíamos siempre, alguna vez has adulterado, considerando que Jesús dijo que cualquiera que mirare mujer para codiciarla en su corazón ya cometió adulterio con ella en su corazón. Sin entrar en detalle de qué nos referimos porque hay niños, pero eso es lo que la Biblia enseña en Mateo 5, 28. 28, y el 29 me gusta que dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Se refiere a deshacernos de cosas que nos pueden hacer caer. Entonces David estaba en un lugar que no tenía que haber estado y empezó a mirar algo que no tendría que haber visto. Porque mucha gente dice, sobre todo cuando nosotros comentábamos esto en el operativo, pero es inevitable fijarse en una mujer y pensar que es linda. Y le dije, y nosotros decíamos, una cosa es ver a una mujer y decir, oh, qué linda es ella, y otra cosa es codiciarla. Es decir, yo la quiero para mí. Y todos sabemos lo que las personas hacen en su mente con esa mujer. Entonces, David cometió ese pecado, adulteró primero con ella en su corazón y luego, siendo rey, él tenía el poder para hacer lo que quería. Entonces mandó a llamarla, pecó con ella, y después, no suficiente con eso, bueno, el pecado trae consecuencias, ella quedó embarazada. Entonces David tuvo que cubrir su pecado con más pecado. Decidió matar a Urías. Urías, alguien que no era cualquier persona, era alguien importante en el ejército. La Biblia lo menciona como uno de los valientes de David, un grupo muy selecto de soldados. Entonces él estuvo decidido incluso a matar a uno de sus mejores soldados que le había sido leal, por cubrir su pecado. Muy triste. La Biblia en Levítico, cuando habla acerca de las leyes sobre la pureza, cuando personas cometían adulterio merecían la pena de muerte. Pero cuando estaba embarazada, la mujer tenía que vivir con la culpa nomás ella sola. Entonces no podía obviamente morir, pero sería muy vergonzosa. Entonces quería deshacerse de la evidencia. Y lo primero que intenta también es que Urías pase una noche con su mujer, para que la gente no sospeche. Y podemos ver algunas cosas muy, muy lindas de Urías, las vamos a ver después. Pero Urías al final decide no hacerlo, y luego lo envían a la guerra.
Y el plan de David era el siguiente, lo vamos a enviar donde dice que estaban los hombres más valientes, al frente de la batalla, y luego nos vamos a alejar. Entonces todos se retiraban, lo dejaban solo para que muriera. Ese era el plan de David. Pero ese plan, si nosotros leemos atentamente, no fue tan así. ¿Qué sucedió? De que fueron los soldados junto con Urías y se acercaron al muro. Y gracias a la decisión que tomó David, gracias al pecado de David, gente murió. Israel perdió una batalla y soldados también perdieron su vida. Y eso es algo importante que la verdad la primera vez que leí esta historia no había notado. Y es de que mucha gente perdió su vida por la decisión de David. Dice en el versículo 23 que prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Y después dice que los flecheros tiraron en el 24 contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y después le dice, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y ellos sabían que esa estrategia era mala. Y de hecho Joab lo sabía. Sabía que si el rey escuchaba que se acercaban al muro se iba a enojar. Porque hay testimonios antiguos. Por ejemplo, en el 21 menciona a Abimelech, hijo de Jerobal, quien era, si mal no recuerdo, el hijo de Gedeón, quien se acercó a un muro y le tiraron una rueda. Entonces ellos sabían que no era una buena estrategia acercarse a un muro. Pero Joab tomó esa decisión, lo más probable es porque a lo mejor pensó que era muy sospechoso simplemente dejarlo al cemento de la línea y volver. Pero por la decisión de David, hombres inocentes murieron. Nos deja ver lo triste que es el pecado. Pero ya volviendo al tema, al personaje, vamos a ver acerca de Urías. Y lo primero que podemos notar de él es que él fue alguien muy humilde. Alguien que no estimó su situación ni deseó aprovecharla, sino que él fue muy humilde aun cuando tenía el privilegio enfrente de sus manos. Urías podría haber estado con su esposa. Me imagino lo triste que... Ayer, por ejemplo, en la reunión de jóvenes, siempre que comienza la reunión de jóvenes, nosotros hacemos un juego que se llama Alto y Bajo, que es simplemente decir qué fue lo mejor que te ha pasado durante la semana y lo peor que te ha pasado durante la semana. Y cuando Pastor dijo el suyo, dijo, lo más malo es que Ani se fue de viaje. Y todos, oh. Y los maridos quieren a sus esposas. Y las esposas quieren a sus maridos. Y se extrañan. Y es porque Dios los ha unido. Y son el uno para el otro. La mujer es la ayuda idónea del hombre. Se complementan. Entonces, imagínense, pónganse en el lugar de Urías después de haber estado en la batalla, luchando, viendo compañeros morir, matando personas, que tienen la posibilidad primero de comer con el rey, un banquete, las mejores comidas que puedes comer, y luego pasar una noche con tu esposa antes de volver a la batalla, que quizás no la vuelves a ver más. Era algo que cualquier persona probablemente habría tomado, pero él decidió no tomarlo. Urías renunció a los placeres que podía tener y que se merecían, pero prefirió ser humilde. Él pensó, y es interesante, si nosotros nos vamos al versículo 12, el primero piensa en Dios. Dice, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo las tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Entonces, él primero menciona el arca. O sea, está diciendo, algo tan importante para Dios está en batalla, está en tiendas. Después piensa en sus compañeros, menciona a Joab, el general, el líder. Dice, él y mis compañeros están en el campo. Y yo voy a estar aquí durmiendo con mi esposa. Dice, no, yo no soy digno de hacer eso. Y al tiro resalta esa definición que está en Filipenses 2.4 de la humildad, que dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Él no pensó en sí, pensó en los demás y se dio cuenta que no era justo. Se podría hacer un buen estudio acerca de la pureza en esta historia. No es necesario enfocarse en eso hoy. Pero quisiera recalcar en que él era un soldado de élite. Si me acompañan al primero de Crónicas, al versículo 11, capítulo 11, perdón, primero de Crónicas, capítulo 11, y, espérame un segundo, debo tenerlo anotado.
Y primero de Crónicas, capítulo 11 y el versículo 41. Nosotros, bueno, podemos comenzar primero en el versículo 10. Dice: estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y entonces, ahora viene una lista, ¿no? Las Biblias que a lo mejor tienen títulos pueden ayudar a veces a encontrar cosas así. Dice: los valientes de David, un grupo selecto. Y en el versículo 10 nos presenta de que estos fueron, y nos dice las hazañas que hicieron. Dice que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. O sea, era un grupo que estaba haciendo lo que Jehová quería. Ayudaron a David a que fuera rey. Eran personas importantes, soldados que fueron leales a David. Y en el versículo 41 del mismo capítulo vemos que se menciona a Urías. Dice: Urías Eteo y Zabad, hijo de Alai. Entonces, Urías no fue un soldado cualquiera, fue de los soldados que le ayudó a David a llegar al reino. Era parte de este cuerpo de élite. Y nosotros podemos encontrar hazañas impresionantes que hicieron estos soldados. Por ejemplo, en el mismo capítulo, es que quiero contar uno en específico. No, pero vamos a leerlo después. Entonces, Urías era humilde. Otra característica que podemos darnos cuenta es que Urías era fiel y comprometido. Como dice que el versículo 10 nos menciona de que él fue parte del grupo que le ayudó a hacerse rey. Es muy probable que ellos hayan estado en los momentos en que David escapaba de Saúl. David no estaba solo, sino que estaba acompañado con un grupo de hombres. Entonces es muy posible de que Urías Eteo fuera parte de ese grupo que le acompañó a David en los momentos más difíciles de su vida, cuando huía del rey Saúl. Para ver algunas de esas hazañas, por ejemplo, que hicieron ellos en el mismo capítulo que estábamos, primero de Crónicas, capítulo 11, el versículo 17, dice: David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdame Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Era Belén, una ciudad tomada por los filisteos, y solo 3 hombres bastó para que llegaran a la puerta que claramente tenía que estar protegida. Normalmente esas ciudades eran ciudades amuralladas, donde tenían una entrada, donde, valga la redundancia, la gente entraba. Entonces obviamente estaban protegidos. Pero los valientes fueron a la entrada y derrotaron y sacaron el agua y se la llevaron. Y algo interesante, podemos notar de que David sí respetaba la vida de sus soldados en ese momento. Él decidió no tomarlo porque gente había muerto por traer esa agua, y decidió derramarla para Dios. Qué pena que haya perdido el respeto por sus hombres. Entonces dentro de ese grupo estaba Urías. No, estas 3 personas no estaba Urías ahí, pero para que vean el calibre de soldados y esa fidelidad que tenían esos soldados. No eran cualquier tipo de soldados. Hace un tiempo hablábamos, cuando todavía estaba aquí el hermano James, no recuerdo si se llamaba. A veces lo extrañábamos un poco, era bien simpático, aunque hablaba muy poco español, nos llevábamos muy bien con él. Y una vez conversábamos acerca de los mejores tipos de soldados, porque él, en la parte de trabajar como en la brigada antidroga, también trabajaba como SWAT. Y después mi papá nos comentaba de que el mejor grupo de soldados, si mal no recuerdo, eran los boinas negras, ¿o no? ¿No? ¿Cómo eran los boinas qué? ¿Qué color era la boina? Boe, perdón. Pero por ahí estaban los boinas negras. Pero los boe eran los que usted había mencionado, y eran aquellos que tenían una serie de cursos especializados. Y eran muchos, y era muy raro que todas las personas tuvieran todos esos cursos. Entonces, eran lo mejor de lo mejor. Eran los más capos, ¿no? y que podían ser contados como con los dedos de las 2 manos. Eran muy pocas las personas que podían entrar en ese grupo por la especialización. Y de la misma manera, este grupo era así de selecto. Entonces, Urías destacó porque tenía un compromiso de verdad. Él debe haber sido de los mejores guerreros, y entregó su vida en el campo de batalla. Él
murió peleando. Volviendo ya a donde estábamos nosotros, en segundo de Samuel, capítulo 11. Y el versículo 17 dice: y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Otra cosa que podemos destacar, como les había dicho, era el compromiso. Urías estaba dispuesto a morir por la causa. Urías entregó su vida, sabía que en la guerra iba a morir. Él sabía que estar adelante significaba una muerte aún más segura, pero aún así él luchó. Y así deberíamos ser nosotros también. Acompáñenme al libro de Filipenses. Libro de Filipenses. Vamos a leer en el capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Hay dos saludos. Saludos, pastor, y saludos, hermano Dusan. Los extrañamos a ambos. Esperemos que estén muy bien. Filipenses capítulo 1 y el versículo 18. Dice: ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces nosotros nos damos cuenta de que Pablo estaba dispuesto a dar su vida, porque sabía de que a la hora de morir estaría con Cristo, y eso sería muchísimo mejor. En el versículo 18 habla de que hablaba de personas que hablaban de Jesús, unos lo anunciaban sinceramente y otros sin, sino como para, porque Jesús era popular en esos tiempos. Predicar el Evangelio de Jesús era popular. Entonces en el versículo 16 dice que algunos lo hacen por contención, no sinceramente, pero, o sea, no estaban predicando a Jesús porque querían, pero aún así decían Cristo glorificado. Y después él confiaba en la oración de los demás, y que él estaba encarcelado cuando se escribió este libro, que iba a poder ser liberado. Pero después ahí es donde menciona de que su anhelo y esperanza es que no iba a ser avergonzado en el versículo 20, sino que él quería que Cristo fuera magnificado. Eso es lo que él deseaba, que Cristo fuera magnificado en su cuerpo, o por vida o por muerte. Es decir, él estaba dispuesto a entregar su vida completamente a Dios, desligarse de su vida y decir: Dios, glorifica a Cristo, magnifica a Cristo como tú quieras. Si eso significa que tengo que ser torturado en prisiones, adelante. Si eso significa que tengo que ser torturado, apedreado, adelante. Porque es curioso que este libro hable de eso, de entregarse por completo, del gozo. Filipenses habla mucho acerca del gozo. Habla acerca de proseguir hacia la meta. Y es un libro donde Pablo está encarcelado. No es la mejor situación, ¿no?, para escribir de felicidad, para escribir de sigamos por Jesús, cuando está encarcelado, cuando está pasando momentos difíciles. Pero Pablo estaba completamente entregado y deseaba, y no le importaba. Después en el versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces él decía: yo vivo para Jesús. Ese es el propósito para el que vivo. Cuando nosotros, por ejemplo, decidimos, nos duele o nos quejamos de congregarnos. Un ejemplo, nos quejamos y decimos: pero qué lata congregarnos durante los miércoles, estoy cansado, o los domingos, quiero el fin de semana para mí, salir para mi familia. Pero Pablo, por otro lado, estaba dispuesto a dejar su vida. ¿Ustedes creen que Pablo se quejaría de congregarse? No, Pablo estaba dispuesto a los países donde, si estuviera hoy en día, en los países donde había
a donde hay más persecución. Él estaría dispuesto a ser perseguido y a ser torturado y a morir por Cristo. Él sufrió grandemente en esta vida. Pero para él, su vida era para Cristo. Y si moría, bueno, entregó su vida por Cristo, su vida fue útil para Dios y más encima podría reunirse con Jesús. Entonces él estaba dispuesto a decir: Dios, donde tú me lleves. Y en el versículo 24 dice: pero quedar en la carne es más necesario. Entonces él entendía: me encantaría de dar mi vida por Cristo y reunirme con Jesús pronto, pero tengo que quedarme. Él sabía que quedarse era necesario. Y había mucho trabajo para hacer. Él comenzó muchas iglesias, junto con Bernabé, junto con Juan Marcos, junto con, entrenó a Timoteo, a Tito. Imagínense si Pablo no hubiera entregado su vida por completo. Muchas iglesias no habrían comenzado. Pablo fue necesario, fue un peón necesario. Entonces, si nosotros queremos ser como Pablo, como Urias, que se entregaban, queremos ser de los valientes de Jesús, no de los valientes de David, de los valientes de Jesús. Queremos ser de aquellos como en los que Jesús puede confiar, en los que Jesús puede decir: si yo dejo a Miguel, a Alexis, a Nelson, a Nacho, si los dejo a ellos, sé que van a cumplir la misión, sé que van a entregarse por completo, sé que están dispuestos a servir hasta la muerte. Porque es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Y yo tampoco acá vengo a decirles: sean como yo, hermanos, yo sí estoy dispuesto a morir. No, es difícil, es verdad. Nosotros estamos bendecidos de estar en un país donde nosotros podemos congregarnos libremente, podemos ir a las ferias, podemos predicar en cualquier parte y nadie nos va a decir nada. Pero aún así no estamos todos presentes. Sería bueno que estemos durante la semana predicando el Evangelio a toda criatura. Es lo que debemos hacer. Debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida a la causa. Debemos ser como los valientes de David, que David podía confiar en las misiones más rudas, las misiones más difíciles. Pero para eso hay que tener, como Urias, un espíritu humilde, un espíritu de rendición, un espíritu de darnos cuenta de que no somos dignos. Cuando Pablo hablaba sobre las cosas que había logrado, decía que todo eso era Cristo en él. No era un mérito de él. Urias o todas las demás personas no decían: no, pero soy el mejor soldado, merezco estar con mi esposa. No, él dijo: si el arca de Israel está en tiendas y mis compañeros están en el campo, no soy digno de estar con mi esposa. No debemos ser pretenciosos ni quisquillosos, sino estar dispuestos a servir a Jesús, no importan las condiciones. Seamos como Urias, hermano. Vamos a